¿Qué es esto? ¿Una pelusilla? Fuera pelusillas. Te voy a contar una historia. Imagínate que un día vas a entrar tranquilamente en tu panel de WordPress, en tu web, bueno, lo que sea, y de repente te encuentras con alguna de estas situaciones. No puedes acceder a tu panel de control de WordPress porque alguien se ha apoderado de tu cuenta de administrador o han cambiado tu contraseña. Alguien ha entrado en tu WordPress y ha puesto o ha publicado una página hackeada, una página en otro idioma, en chino, en árabe, vete tú a saber, en ruso, en chino mandarín, que nos gusta mucho. Tienes cientos o miles de comentarios en forma de spam en tu blog. Esto es muy desagradable, ¿verdad? Sería muy desagradable que te sucediera. Y siempre piensas que a ti no te va a suceder. ¿Por qué te va a suceder a ti? Pues sí, te puede suceder a ti. Y lo peor es que si te sucede, la culpa no es de la persona que te ha hackeado. La culpa es única y exclusivamente tuya. Y lo es porque no has tomado las medidas de seguridad necesarias para que esto no te suceda. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Carreño de joseantoniocarreño.com y en el vídeo de hoy te voy a enseñar 11 consejos de seguridad que han permitido que durante 10 años que llevo con mi web no haya tenido ni un solo problema de seguridad. Vamos a verlo. Para empezar y a modo de introducción, te voy a comentar cuáles son los tipos de medidas que influyen directamente en la seguridad de tu web, en la seguridad de tu WordPress. Las primeras medidas de seguridad tienen que ver con la seguridad del servidor, es decir, estas medidas van a depender directamente del servidor del hosting que hayas contratado. Por eso te recomiendo que en temas de hosting no escatimes, que te vayas a un buen hosting, a un hosting que sea seguro, que te proporcione herramientas de seguridad para que en la medida de lo posible pues evites este tipo de sustos. Y como ya sabes, mi recomendación en este sentido es SiteGround, ¿vale? Si estás interesado en conocer más sobre SiteGround y estás interesado en contratar este hosting, te voy a dejar en la caja de descripción el link para que puedas ir hasta su página y contratarlo. Y el segundo tipo de medida que influye en la seguridad de tu WordPress no es otro que, pues eso, la propia seguridad que tú apliques a tu WordPress, pues por ejemplo mediante plugins o tomando ciertas medidas que lo hagan un poquito más seguro. Ten en cuenta que WordPress es un CMS, es un gestor de contenidos que se está usando actualmente aproximadamente en el 30% de las webs mundiales que hay en la actualidad. Y es un gestor de contenidos que tiene ciertas características comunes cuando lo instalas por primera vez. Con lo cual, si no tomas ciertas medidas, pues lo más probable es que te acaben hackeando, acabes teniendo algún tipo de problema de seguridad o bueno, pues te lleguen un montón de comentarios spam si no has tomado dichas medidas preventivas. La mezcla entre las medidas de seguridad que tenga tu servidor y las medidas de seguridad que tú tomes en tu WordPress va a ser lo que va a determinar qué grado de riesgo tienes a la hora de sufrir pues ciertos ataques o de tener ciertas vulnerabilidades en tu web. Y en este vídeo de lo que te voy a hablar va a ser de 11 consejos relacionados con las medidas de seguridad de tu WordPress, es decir, medidas de seguridad que sí dependen directamente de ti y no de tu servidor. Así que vamos a ver. El primer consejo de seguridad sobre WordPress que tengo que darte es que jamás de los jamases utilices como usuario administrador el nombre de admin. Parece una tontería y seguramente a lo mejor no es tu caso y tú no has caído en esto, pero hay muchísima gente que utiliza admin como usuario administrador. Y te voy a decir algo. Es el primer nombre de usuario que cualquier persona malintencionada que quiera hacer algo que no debe en tu web va a probar y va a utilizar. Así que ya sabes, si estás usando el usuario admin, ya estás tardando en cambiarlo. Del mismo modo, es recomendable cambiar el ID que trae por defecto WordPress al instalar ese primer usuario administrador. Este digamos que es un dato interno que guarda en la base de datos WordPress y normalmente ese primer usuario que se crea, ese primer usuario administrador que se crea cuando instalas WordPress, tiene la ID de 1. Por tanto, yo te recomiendo que esa ID la cambies. ¿Cómo la puedes cambiar? No hace falta que te metas en la base de datos ni nada por el estilo, sino que mediante la instalación de ciertos plugins de seguridad o de algún plugin de seguridad vas a poder hacerlo de una forma fácil desde el propio panel de WordPress y sin complicarte la vida, ¿vale? Pero esto también es una medida de seguridad bastante importante. Más adelante te hablaré de qué plugins de seguridad son los que yo recomiendo para realizar esta y otras tareas de otros consejos que te voy a decir a continuación. Así que, bueno, quédate en el vídeo y más adelante te lo digo. El segundo tip que tengo que darte es que utilices para tu usuario administrador una contraseña segura. ¿Qué quiero decir con una contraseña segura? Bueno, te lo explico. Una contraseña segura no es ni tu cumpleaños, ni el nombre de tu pareja, ni el nombre de tu hijo, ni nada de esto.
tampoco tu número de teléfono, tu DNI, no son contraseñas seguras. Siento desilusionarte, siento ser yo el que te lo diga, pero es así. Para acceder a tu WordPress lo que tienes que hacer es tener una contraseña que cuanto más complicada sea, mejor. Y que no siga ningún patrón de este tipo. Con contraseña complicada me refiero a lo siguiente, que sea larga, mínimo, te diría que mínimo tenga 12 caracteres, pero vamos, incluso te diría más, a lo mejor 18 o así estaría bien. Segundo, que contenga letras tanto mayúsculas como minúsculas. Tercero, que contenga números. Y cuarto, que contenga ciertos caracteres especiales como pueden ser los corchetes, los paréntesis, las comas, los guiones, etcétera, etcétera. Y esta contraseña puedes hacerla tú mismo al azar, tecleando ciertos elementos al azar, o bien puedes directamente utilizar un generador de contraseñas, los hay en internet totalmente gratuitos, para establecer esas contraseñas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a Google y pongo generador de contraseñas, ¿vale? Generador de contraseñas, que no sé escribir. Pues por ejemplo yo uso mucho este, como ves le he dado antes, y yo por ejemplo uso mucho este, el de LastPass, ¿vale? Yo pulso aquí y aquí directamente le podemos decir que nos genere una contraseña segura en función de los atributos que nosotros le digamos. Por ejemplo, yo le voy a decir que le marco todo esto, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y aquí en estas opciones le marco la opción de todos los caracteres. No quiero que sea ni fácil de decir ni fácil de leer. Y la longitud de la contraseña, como ves, ya el propio LastPass como mínimo te pone una longitud de 12, que es lo que te he dicho yo, pero bueno, si la quieres poner más larga, pues la pones más larga, ¿vale? Aquí le pones los caracteres que tú quieras. Y como ves, aquí automáticamente arriba te genera una contraseña. Por supuesto, esto cópialo en un lugar seguro para que no se te olvide, son contraseñas que no vas a saberte de memoria, y ese tipo de contraseña sería una contraseña segura para tu WordPress. Si quieres regenerar esta contraseña y hacer otra, pues le pulsas aquí en generar y te va generando diferentes contraseñas, ¿vale? Así de fácil es crear una contraseña segura. El tercer consejo que voy a darte es que cambies el prefijo de WP- en las tablas de tu base de datos. ¿Por qué? Pues por lo que te comentaba al principio, este es el prefijo que WordPress pone por defecto en la instalación inicial, y si no lo cambias, pues cuando quieran atacar tu base de datos, lo primero que cualquier hacker o cualquier persona malintencionada va a intentar para atacar esa base de datos va a ser entrar por el nombre de tablas WP- y el nombre de las tablas típicas de WordPress, como puede ser la tabla users o cualquier otra. Entonces, muy importante, cambia ese prefijo cuanto antes. Esto tampoco es un proceso complicado, tampoco te tienes que ir a la base de datos de tu hosting ni nada de esto para hacerlo, lo puedes hacer de manera muy fácil con un clic, con un plugin de seguridad. Por ejemplo, con el que utilizo yo, pues simplemente tienes aquí un apartado en sus herramientas, ¿vale? Que se llama cambiar el prefijo de la tabla de la base de datos, le pulso aquí, y si yo pulso aquí en el botón Run, automáticamente me va a cambiar ese prefijo de las tablas WP a otro aleatorio, con lo cual ya no tengo ese prefijo por defecto y estoy añadiendo un extra con esta acción tan sencilla a la seguridad de WordPress. De hecho, estar aquí me lleva al cuarto consejo de seguridad que tengo que darte. Y es que precisamente sea eso, utilices un plugin de seguridad, instales un plugin de seguridad en tu WordPress. Parece una medida obvia, pero no todo el mundo lo hace. De hecho, muy a menudo me encuentro con webs que no tienen ningún tipo de plugin de seguridad y esto es un error catastrófico. Es como decir, venga, venir a mí, hackers, venir a mí. Así que te recomiendo que instales y configures correctamente uno de estos plugins de seguridad. Si quieres mi opinión, hay dos que te recomiendo especialmente. El primero sería iDEMS Security, es el que suelo utilizar yo y es un plugin que está, la verdad, muy bien, muy sencillito de configurar en general y bueno, que otorga una seguridad brutal. Es el que llevo usando años y, como te digo, no he tenido ningún tipo de problema de seguridad con él. Y el segundo plugin de seguridad que te recomiendo es el SiteGround Security. Es un plugin desarrollado por SiteGround, la empresa de hosting, como te he dicho al principio, que recomiendo. Y la verdad es otro plugin muy completo para cuidar la seguridad de tu WordPress y de tu sitio web. No me voy a meter en cómo instalar y cómo configurar cada uno de estos plugins porque el vídeo se haría muy largo, pero si estás interesado o interesada en que cree un vídeo sobre iDEMS Security o sobre SiteGround Security o sobre los dos, pues me lo dices en un comentario, ¿vale? Quinto consejo, usa un plugin anti-spam. Muy importante este también. A ninguno nos gusta entrar en nuestro WordPress y ver que nuestro blog, nuestra zona de comentarios de las entradas de nuestro blog se ha llenado de comentarios de spam de forma masiva. Se han publicado un montón de comentarios en inglés, en árabe, en ruso, bueno, en idiomas raros. Bueno, no son idiomas raros, pero no es nuestro idioma, no es el español, ¿vale? Entonces no es normal que en un blog que está en español pues te hagan comentarios en ruso o en chino. Y créeme que hay veces que si esto no lo cuidas, te pueden aparecer, por ejemplo, rollo no 5 o 10 comentarios spam que, bueno, los borras manualmente y ya está.
No, te pueden aparecer cantidades de spam de 1000, 2000, 3000, 4000 comentarios spam. Me ha pasado a mí, o sea que sé de lo que estoy hablando. Entonces eso, te recomiendo utilizar un plugin anti-spam. Yo, por ejemplo, el que uso y que funciona bastante bien es el plugin Anti-Spam Bee. Este plugin lo que hace es automáticamente detectar el spam y lo traslada directamente al apartado de spam de tu zona de comentarios de WordPress. Este es el plugin que te comento, Anti-Spam Bee, ¿vale? La abejita, como le digo yo. Y lo que hace es lo que te digo, en la zona de comentarios, aquí en el apartado de spam, te va transfiriendo todos los comentarios que él considera spam, de idiomas raros y demás, según el filtro que tú le pones. Tampoco voy a comentar hoy cómo es la configuración de Anti-Spam Bee, pero igual, si estás interesado o interesada, me dejas un comentario y me lo dices. El caso es que este plugin está muy bien porque ya te automatiza esa labor de que los comentarios automáticamente que sean raros se vayan a spam, con lo cual no tienes que estar pendientes de aprobarlos y tal, es decir, no vas a tener que ocuparte de su gestión. Y además, una vez tienes un buen número de comentarios aquí spam, si tienes otro plugin, ¿vale? Como puede ser el WP Rocket, pues directamente puedes ir a hacer una limpieza de base de datos y directamente marcar aquí comentarios spam, hacer una limpieza y esos comentarios, ya pueden ser muchos, pues los borras en cosa de 5 segundos. Todos ahí de manera masiva. El siguiente consejo que quiero darte es el de que modifiques la URL para acceder a tu zona de administración. Es decir, que modifiques la URL de acceso a tu WordPress. ¿Por qué? Pues por lo mismo que te comentaba antes con el prefijo de la base de datos. Lo primero que va a probar alguien que quiera acceder a tu panel de administración de WordPress va a ser probar tudominio.com/wp-admin, porque es la URL por defecto que se genera para acceder a la administración de tu WordPress cuando lo instalas. Por tanto, es muy recomendable cambiar esta URL para que no sepan cuál es. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy fácil, también con un plugin de seguridad. En las opciones de los plugins de seguridad suele haber una opción para que puedas cambiar esta URL al acceso de administración. Por ejemplo, en Hidden Security, si nos vamos aquí a ajustes, en el apartado de avanzado, tenemos la opción esta de ocultar escritorio y es tan fácil como meternos aquí, marcar esta casilla y aquí en el apartado URL poner el slug de inicio de sesión que nosotros queramos. Entonces lo que pongamos aquí será sustituirá, digamos, a ese wp-admin que aparece al final de la zona en la que se accede a WordPress. Por supuesto, yo aquí te lo he tapado para que no sepas cuál es el slug de inicio de sesión dentro de mi web, ¿vale? Porque entonces estaría vulnerando mi propia seguridad con este vídeo y no es plan. Otro consejo de seguridad importante, no des permisos de administrador a cualquier otro usuario de WordPress que no los necesite. Es decir, ten mucho cuidado a quién le otorgas un permiso de administrador o un rol de administrador como usuario dentro de tu WordPress. ¿Por qué? Porque ese usuario, cualquier usuario administrador, tiene el poder de incluso poder borrar o eliminar a otros usuarios administradores. Con lo cual podría hacerse con el control total de tu web. Evidentemente, si hay algún profesional tipo, pues como yo, un diseñador web o cualquier otro profesional que sí que necesita de esos permisos de administración total, pues concédeselos porque se supone que habrás contratado, vamos, un profesional de fiar. Por cierto, tienes mi servicio de diseño web justo aquí. Cuando habla además de que se hacen con el control total de tu web, es eso, que aparte de que te puedan borrar a ti como administrador, pues pueden modificar lo que les dé absolutamente la gana. Así que mucho cuidadito con a quién le das estos permisos de usuario administrador dentro de tu WordPress, ¿vale? Siguiente consejo de seguridad, también súper importante y que muchas veces se descuida por completo, es el de mantener actualizados tus plugins. Las actualizaciones que progresivamente los desarrolladores de los plugins van sacando también cubren nuevas carencias de seguridad que van surgiendo o fallos que se detectan, con lo cual mantenerlos actualizados es muy importante. Actualiza tus plugins, no los dejes desactualizados por miedo a que se rompa la web, porque lo mismo la web se te rompe por tenerlos desactualizados. Y por supuesto, en la medida de lo posible, huye de cualquier tipo de plugin que lleve mucho tiempo sin actualizarse por parte de sus desarrolladores o que esté abandonado, porque esos plugins normalmente te van a dar problemas de seguridad casi siempre. Más tarde o más temprano te los van a dar. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, este plugin WP Spam Shield, ¿vale? Es un plugin que yo antes utilizaba para el tema del spam. Ya no lo utilizo, ¿por qué? Precisamente porque es un plugin que hace 5 años que no se actualiza, es decir, sus desarrolladores dejaron de actualizarlo y por tanto, de hecho, aquí incluso en este aparece una advertencia que pone este plugin se ha cerrado y ya no está disponible para descarga, pero aunque no apareciera esta advertencia, si tú aquí en
última actualización ves que hace, yo qué sé, un año que no se actualiza, o incluso menos, 6 meses, pues entonces yo casi que descartaría utilizar ese plugin en tu web. Lo cual me lleva al siguiente consejo, que también tiene que ver con las actualizaciones. Y es que mantengas también actualizado tu WordPress en la medida de lo posible hasta la última versión que haya disponible. ¿Por qué? Por la misma razón por la que actualizamos los plugins, porque hay veces que efectivamente esas actualizaciones lo que hacen es cubrir pues mejoras de seguridad en el sitio, con lo cual es recomendable actualizar WordPress a la última versión siempre que sea posible. Si tienes un poco de miedo a este tema de las actualizaciones y no sabes bien cómo hacerlas, te recomiendo que veas este otro vídeo de mi curso de WordPress gratis, en el que hablo sobre actualización de WordPress y sus temas, de cómo hacerlo, en qué orden y bueno, cómo hacerlo también con seguridad para que no te cargues la web de ninguna de las maneras. Así le pierdes el miedo total a las actualizaciones. Pero actualiza, por favor, actualiza. El 10º consejo que tengo que darte de seguridad es que huyas de los sitios de descargas ilegales de plugins o temas. Todo lo que provenga de un dudoso origen o que encuentres un plugin que es de pago y es gratis o más barato, lo que sea, yo dudaría bastante de ello. De hecho, yo lo descartaría directamente. Entiendo que muchas veces cuando estamos empezando un proyecto podemos vernos tentados por falta de presupuesto a comprar plugins más baratos en un sitio de terceros o a directamente a descargarlos gratis de sitios que, pues eso, no son legales. Pero tengo que decirte que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si descargas ese tipo de plugins de forma ilegal, hay veces que esa gente que está proporcionando esos plugins de forma ilegal meten algún tipo de código por su parte, que lo que pueden hacer es pues alterar en cierta manera ciertos aspectos o características de tu web, pueden hacer aparecer mensajes que no quieres, o incluso eso, pueden estar metiendo lo que se conoce como un caballo de Troya, que es simplemente una manera de luego a posteriori pues poder hackear tu web de alguna manera. Con lo cual, instalar este tipo de plugins o temas ilegales pues está vulnerando y mucho la seguridad de tu sitio web. Obviamente la decisión de esto está en tu mano, pero yo personalmente mi negocio me lo tomo muy en serio. Aquí estamos hablando de webs para crear negocios y yo con mi negocio, con la seguridad de mi web, la seguridad de mi negocio, no me la jugaría. Luego tú, pues haz lo que quieras. Y el último consejo que quiero darte sobre la seguridad de tu WordPress es que protejas las carpetas y archivos que conforman precisamente tu gestor de contenidos. Estos ficheros son precisamente los que más hay que proteger, porque son eso, la base de tu web, son la base de lo que ves tanto en el backend, tanto en la parte de la administración de WordPress como en el frontend, lo que ves en la parte pública, lo que ven todos los usuarios. Lo que te recomiendo en este sentido es que cuides y mires, mediante también un plugin de seguridad, si los permisos que tienen estas carpetas y ficheros pues son los adecuados y están bien protegidos. Por ejemplo, en Hidden Securities, ¿vale? En el apartado de Tools tienes un apartado en el que dice comprobar los permisos de los archivos. Si yo pulso esto, pues me va a decir si los permisos de mis archivos están correctos o no, o hay que modificarlos o retocarlos de alguna manera. Esos permisos se retocan en la parte del administrador de ficheros de tu hosting. Si tienes dudas sobre esto, consulta al soporte de tu hosting para que te digan cómo puedes mejorarlo. Del mismo modo, este tipo de carpetas y ficheros, hazlos que estén lo menos visible posible de cara pues a la indexación, por ejemplo, en Google, ¿vale? O sea, estas carpetas, estos ficheros, trata de que todo eso no se indexe, que los bots de Google no se pasen por ahí y te estén indexando cosas que no se deben indexar. Con indexar quiero decir que estén apareciendo, digamos, en los resultados de búsqueda de Google cosas que no tienen que aparecer. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Bueno, pues puedes bloquear que los bots de Google no se pasen por este tipo de carpetas que nada tienen que ver con lo que se tiene que ver de la web, ¿vale? Pues mediante la configuración del fichero robots.txt. Igual no voy a contar aquí cómo se configura un fichero robots.txt, pero si estás interesado o interesada, pues lo de siempre, me dejas un comentario y así, si hay muchos comentarios que me lo piden, pues lo haré. Haré un vídeo, quiero decir. Y hasta aquí estos 11 consejos de seguridad sobre WordPress que tenía que darte. Te puedo asegurar que si estos consejos los sigues al pie de la letra, prácticamente es muy difícil que tengas ningún tipo de problema de seguridad. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte al canal haciendo por aquí clic en mi carita. Y si quieres que me encargue personalmente de la seguridad de tu sitio web en WordPress, te recomiendo que te pases por mi servicio de soporte técnico a medida. Puedes solicitar ahí un presupuesto a medida y, bueno, pues me encargaré de ello. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo para seguir creando una web para tu negocio que te genere negocio. Hasta la próxima.